a todos, espero que te encuentres muy bien al momento de escuchar este mensaje y ante todo quiero pedirles disculpas a todos los asistentes por no estar en mis conferencias en la fecha programada, pero esto se debe a que tenía un segundo semestre cargadísimo de actividades fuera de Chile y no quise perder esta instancia, esta oportunidad de conversar, compartir y dialogar con cada uno de ustedes. Si bien en el programa aparecen a cargo mío dos conferencias, una que es referida a la tarea crítica y otra que es referida al trabajo con conceptos, para no dilatar mucho y para no generar algún video que pudiera ser infértil o volver a trabajar sobre lo mismo, en este video voy a hacer confluir ambos tópicos que me había propuesto trabajar en dos conferencias paralelas, ¿vale? Entonces, en un primer momento, bien, como ya te había comentado, la primera parte de esta presentación abordará todo lo que tiene que ver con la comprensión epistemológica de la educación inclusiva, lo cual está estrechamente relacionado con el trabajo con conceptos, porque cuando hablamos de trabajo epistemológico, automáticamente remitimos al trabajo con conceptos, es decir, al trabajo con las unidades discursivas que van modelando la realidad, ¿no? Y por otro lado, la tarea crítica atraviesa estos dos ejes de trabajo, ¿no? Bueno, en un primer momento, o para partir de manera preliminar, me gustaría dejar bien en claro que cómo entendemos desde el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva la educación inclusiva, ¿no? Una de las cosas por las cuales el CELEI se fundó, ¿no?, en el año 2015, finales de 2014, siendo el primer centro de investigación dedicado al estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva en Latinoamérica, se planteó entonces la necesidad de superar la noción de inclusión reducida a un efecto técnico, a un problema de minorización o a un problema de absorción de colectivos minoritarios puestos en la escuela, ¿no? Como vamos a revisar, esa práctica de alguna manera deviene en práctica crítica o de asimilación arbitraria de colectivos de personas. Y por otro lado, en el CELEI rechazamos la idea de, de, de la convivencia arbitraria y de la inclusión a lo mismo, ¿no? Esta metáfora es súper poderosa porque nos permite dar cuenta que las estructuras escolares débilmente se han modificado para hablar de inclusión y por lo tanto ha devenido un proceso donde hablamos de inclusión a lo mismo, es decir, sin cambiar las estructuras escolares, su funcionamiento, la forma de escolarizar, ¿no?, el sentido de la escuela desde ese punto de vista, ¿no? Y todo esto tributa también con una concepción alojada al interior del capitalismo, es decir, hoy día coexiste una idea de inclusión y justicia social alojada al interior del capitalismo, lo cual restringe su fuerza subversiva y por lo tanto la capacidad de poder movilizar otras formas de intervención social crítica en materia de derechos humanos, derechos de la educación y derechos sociales. Y desde mi posición teórica y política, la idea de inclusión no está asociada a visibilizar únicamente a colectivos minoritarios o a colectivos en riesgo. Porque si trasladamos el análisis a la corriente interseccional, ¿no?, donde entendemos que son múltiples los sistemas de desigualdad que coexisten en un mismo sistema frente a una misma práctica social, persona, contexto, nos damos cuenta que las categorías de discapacidad, identidades sexuales no normativas, donde se albergan todas las identidades sexuales como trans, transgénero, gay, lesbiana, bisexual, entre otras, ¿no? Poblaciones con ciudadanías étnicas, etcétera, nos damos cuenta que las mismas variables interseccionales también nos van tocando y también nos van permeando a cada uno de nosotros. Por lo tanto, el desafío, ¿no?, es entender cómo la inclusión se convierte en un fenómeno estructural antes que un fenómeno pedagógico, y es esta la clave, porque finalmente cuando discutimos cuestiones de inclusión a nivel de peso teórico, epistemológico, estamos remitiendo a un profundo examen estructural, a un profundo examen sociopolítico de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría partir. Bueno, ¿por qué y para qué una educación inclusiva o construir la educación inclusiva? Como en todos lados donde tengo la oportunidad, ¿no?, de compartir lo que pienso, lo que he aprendido en estos años y sobre todo lo que he venido investigando,
quiero dejar en claro dos cosas, que cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos de educación especial, ¿ya? Y esto es clave, porque hoy día todas las políticas públicas, los programas de formación del profesorado e incluso la investigación tiende a caer en este fracaso cognitivo. Desde mi posición teórica y mi trabajo teórico, hablar de fracaso cognitivo es referirnos a los errores que comúnmente enfrenta la construcción del conocimiento o el campo de investigación que hasta ahora es preconstruido en el caso de la educación inclusiva. Por lo tanto, los fracasos cognitivos siempre van a aludir a los errores que cometemos los investigadores para mirar el objeto. Pero, sí, pero el abordaje del objeto, es decir, el fenómeno, también en el caso de la inclusión es precedido por una ambigüedad y por una contaminación lingüística que enfrentan sus principales unidades conceptuales. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad los conceptos no son simples palabras y los conceptos no tienen la capacidad, no son algo como la gente común los tiende a banalizar, ¿no? Sino que los conceptos tienen la capacidad de desvirtuar, distorsionar un objeto de conocimiento o bien ayudarnos a entender profundamente un objeto de conocimiento. Y lo que se observa en el campo de la educación inclusiva es que al no existir claridad sobre sus conceptos fundamentales, nos topamos entonces con una distorsión sobre su objeto y esto lleva a algo mucho más profundo que son las políticas de todo vale. Y que como ustedes bien saben, nos damos cuenta de que hay mucha gente que habla cualquier cosa de inclusión y pareciera que significa algo. Entonces, esta idea de las políticas de todo vale, de las políticas de elasticidad del campo, también se van produciendo, ¿no? Producto de esto que yo les estoy comentando de los saberes y de los conceptos que distorsionan o no su objeto de conocimiento. Pero para no enredarlo, vamos por lo que nos convoca. Bueno, la primera cosa es por qué y para qué construir una educación inclusiva. Y como yo decía, la educación inclusiva tiene dos problemas fundamentales. Tiene un problema epistemológico, es decir, donde no existe una teoría clara y existe hoy día una construcción epistemológica que se encuentra en construcción, ¿no es verdad? Y esto lleva a reconocer que el fenómeno por el método no está claro, es decir, el camino, el cómo hacemos funcionar este campo, y por otro lado, el objeto de conocimiento tampoco está claro. Si yo sumo objeto y método, eso me da el campo y la estructura teórica. Por lo tanto, de acuerdo con esto, también sería plausible decir que no existe una estructura teórica clara, más bien existe un conjunto de influencias que intentan explicar desde el aplicacionismo epistemológico, ¿no? Un fenómeno, pero de alguna manera el saber va quedando atrapado en sus disciplinas. Y por otro lado, también es fundamental entender que también existe un problema pragmático, y es lo que todos los que están en aula, y porque yo soy profesor de formación también lo sé, es que todas las personas que hoy día están en una escuela día a día enfrentan la pregunta: ¿y cómo diseño el currículum? ¿Cómo organizo la evaluación? ¿Cómo organizo la didáctica? Para llegar a la multiplicidad de diferencias que están presentes en todos mis estudiantes y no en sus necesidades educativas especiales. Desde el Centro de Estudios Latinoamericanos, particularmente desde la línea de investigación que yo dirijo, nos hemos propuesto cambiar el concepto de necesidad educativa especiales por el de multiplicidad de diferencias. Porque el primero aludiría a todo el tema del individualismo metodológico, ¿no es verdad? Aludiría también al tema de trabajar a partir de las dificultades de cada estudiante, porque la idea de barreras incluso también nos lleva a pensar en las dificultades. Mientras que situando siempre que las necesidades educativas estarían en unos determinados estudiantes, ¿no? Por más que hayan concepciones que dicen que están presentes en todos los estudiantes, el discurso oficial refuerza el individualismo metodológico, entendiendo siempre como etiquetas, categorías, patologías, sistemas de abyección, etc. Mientras que el concepto de multiplicidad-diferencia es mucho más coherente con nuestra naturaleza humana, y que lo correcto entonces es entender al ser humano como una diferencia infinita, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, nosotros entramos a un salón de clase, a un auditorium, y nos damos cuenta que existen sujetos, vemos hombres y mujeres, pero no veo una clase idéntica de ser hombre o de ser mujer. Lo que veo son sujetos infinitos en sus modos de ser, infinitas en sus diferencias. Por lo tanto, lo correcto es pensar al estudiantado como una multiplicidad de diferencias, ¿no?, a las que tengo que atender.
Y frente a esta multiplicidad de diferencia, entonces la totalidad, ¿no? El todos, la unidad, está conformada por múltiples singularidades, ¿no? Entonces existe una relación incluso hasta en la metafísica, ¿no? Cuando incluso hasta en los textos sagrados de cada religión, uno puede observar cómo la idea de la totalidad, a partir de una multiplicidad infinita, también está presente, ¿ya? Entonces son interdependientes y son dialécticas, ¿no? Y incluso este es un problema que la justicia social ha obviado para entender la redistribución, y lo ha resuelto desde el punto de vista de la distribución. Bueno, sin querer enredarlos, porque igual en mi conferencia quiero abordar varias cosas, el tema de la totalidad concebida como singularidades múltiples o múltiples diferencias nos permite entonces poner entre signos de interrogación la idea de cómo hoy día se han canalizado los derechos sociales, jurídicos y los derechos, y donde cae el derecho a la educación, ¿no? Y esto entonces nos lleva a pensar que se ha dado desde un todo colectivo, ¿no es verdad? Donde se homogeniza y se da el mismo derecho a todos, ¿no es verdad? Y lo correcto sería entonces pensar un plan de justicia social y un plan de justicia educativa donde la totalidad sea concebida como una multiplicidad infinita de diferencias, es decir, que se dé a cada colectivo, a cada grupo social lo que necesita. Ahora, usted me va a decir, bueno, pero esto es un poco utópico. No es utópico, porque todos los movimientos críticos, ¿no? Como que llegan a lo mismo. Y desde este punto de vista, por ejemplo, la idea de la justicia, ¿no? Nos llevaría entonces a superar, por ejemplo, la idea de la evaluación estandarizada y los capitales culturales que se ponen en juego cuando se hacen evaluaciones de mediciones internacionales o nacionales para la medición de la calidad. Por un lado, por ejemplo, cuando yo entiendo que el espacio escolar es propiedad de la ontología del pluralismo y la multiplicidad, soy consciente de que hay ciertos mecanismos de evaluación que privilegian a determinados estudiantes y ponen en riesgo a otros estudiantes, ¿no? Y por lo tanto lo mismo pasa con las evaluaciones internacionales sobre medición de la calidad. Por un lado, privilegian a un tipo de escuela, a una gramática escolar, ¿no es verdad?, a un formato de funcionamiento escolar, y ponen en riesgo o ponen en desvalorización a otros colectivos de estudiantes, a otras capacidades docentes, a otras agencias escolares. ¿Por qué digo esto? Porque hay un tema que yo he venido trabajando y que pronto saldrá publicado, que es la idea de que la educación entra en riesgo. Hoy día todo el mundo habla de que la educación es mala, que los profesores, que las escuelas no funcionan, que hay bajos resultados, etcétera, etcétera. Una tónica bastante recurrente dentro del mundo hegemónico de la investigación educativa. Sin embargo, como desde el CELEI, y particularmente a mí me interesan todos los temas que no son tan hegemónicos y se convierten en temas más periféricos, ¿no? Y que son los realmente que hay que mirar, esa idea yo la pondría un poco entre signos de interrogación, ¿no? Porque por un lado tendríamos que reconocer que las formas de entender la educación hoy día, las discusiones políticas e incluso las políticas públicas están poniendo en riesgo a la educación, están atacando y están restringiendo su sentido auténtico, es decir, el deseo de aprender, el deseo de enseñar, el deseo de libertad, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos una gramática escolar que tributa con el neoliberalismo, ¿no? Y con el colonialismo interno, y por otro lado, y con el imperialismo sobre todas las cosas, y por otro lado tenemos unas políticas que agudizan el riesgo de la educación. Entonces, cuando yo digo que la educación está en riesgo, lo que estoy tratando de decir, y ojalá que sea bastante, que yo quiera que mi idea se exprese bien, es que en realidad las políticas, las ideas de calidad, sus formas de construcción y aplicación en la realidad están desvirtuando la tarea educativa, ¿ya? Y están de alguna manera estresando mayormente a las escuelas, a los estudiantes, etc. Pero vamos a lo que nos convoca. ¿Por qué y para qué construir una educación inclusiva? Bueno, lo primero es entender la inclusión como un proyecto político, ¿no? Yo tomo esta idea de Rogers Lee porque me parece sustancial la idea de pensar la inclusión como un proyecto político. Hasta ahora, producto de que la inclusión no tiene una teoría y debido a la ausencia de elementos teóricos, esta se ha sido reemplazada o se ha suplido a través de los aportes de la educación especial, pareciera que el tema teórico está resuelto, pero no. Esto ha devenido en mayores problemáticas.
¿Y por qué comprender la educación inclusiva como un proyecto, como un proyecto político? Porque esto nos implica pensar la inclusión como un proyecto de Estado, como un proyecto de decisión de ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto, esto invita, ¿no?, a movilizar un conjunto de cambios significativos en la forma de organizar la sociedad. De hecho, como vamos a revisar más adelante, hay un concepto que yo he propuesto que se llama, bueno, formatos del poder y además dispositivo macroeducativo. Cuando hablamos del dispositivo macroeducativo, hablamos de que la inclusión, su finalidad última, su finalidad teórica, no es la incorporación de grupos minoritarios en la escuela, sino que es la transformación de todos los campos de la pedagogía y de la educación. Por eso que yo afirmo que la educación inclusiva tiene una fuerza performativa en su naturaleza, es decir, tiene la capacidad de movilizar cambio. Ya el discurso de la inclusión en sí mismo moviliza el cambio, mueve la transformación. Pero si nosotros mirásemos un poco más la idea de transformación y cambio, nos damos cuenta entonces que la idea, el performativo, ¿no? ¿Qué son los performativos? Los performativos son, corresponden al estudio de la filosofía del lenguaje, y esto nos hace ver entonces cómo determinados conceptos, cómo determinadas ideas, ¿no?, tienden justamente a movilizar el cambio. Entonces, la idea de la performance o lo performativo es aquel discurso que moviliza o altera la realidad. Así, por ejemplo, lo dice John Austin. Pero por otro lado, el performativo no basta con que yo diga vamos a apelar al cambio para que el cambio acontezca. El performativo en este caso se ha vuelto absoluto, se ha vuelto cerrado. Y lo mismo pasa con la idea de diferencia y diversidad. Y por otro lado, tenemos la idea del performativo asociado a un compromiso social. Entonces, cuando yo entiendo que la educación inclusiva es en sí mismo un discurso o una expresión de la transformación educativa, tengo que entender cómo esa idea de transformación se asocia a un compromiso social, ético y político particular. Porque de lo contrario, solamente queda lo que ya todos hemos vivido, una idea de transformación que es retórica, pero que nunca interviene en la realidad. Ya esa idea, que es una idea de transformación retórica, pero que nunca interviene en la realidad, se denomina performativo absoluto. Bueno, entonces como proyecto político, entonces nos invita a hacer un examen frente a la identidad, la diferencia, la desventaja, la opresión y el privilegio. Sobre estos últimos puntos, hoy día la formación de un educador es incapaz de asumir, ¿no?, cómo investigar o cómo comprender el tema del poder y su permeabilidad en la tarea educativa, ¿no? Cuando digo que es incapaz, no es porque el profesor no quiere, sino que hoy día desde la investigación hay incapacidad metodológica para entender la opresión, la segregación, la dominación, la exclusión, etc. Por lo tanto, ahí enfrentamos un problema de método, ¿no? Y por otro lado, enfrentamos también un problema del objeto que van construyendo cada uno de estos fenómenos, porque por un lado, el objeto es el fenómeno, ¿no es verdad? Pero el fenómeno ha ido mutando permanentemente, producto de que estos tienen una base regenerativa, ¿no? Pero por otro lado, hay una ausencia de método. Entonces hoy se ha generado una distancia entre el método, entre el objeto que ha avanzado y ha mutado, pero sin una ausencia de un método como tal. Y por otro lado, pienso que es muy necesario poner en evidencia los obstáculos neoliberales que hay en la educación, ¿no? Y desde aquí, por ejemplo, también entender cómo los sistemas ciudadanos, políticos y democráticos en los que vivimos, por más que hoy día ocupe la idea de inclusión, están siempre asociados a una cuestión minoritaria, técnica, de absorción y sobre todo democracias de baja intensidad, es decir, que agudiza la exclusión. Y por otro lado nos topamos entonces con un problema más fundamental que ya es transontológico, ¿no? Porque atañe realmente a los marcos de valores que sustentan la investigación sobre exclusión e inclusión, ¿no? Entonces tenemos un marco temporal, ciertos conceptos desgastados, y eso es lo que hace que muchas veces las intervenciones tampoco sean tan significativas en la vida de cada uno de los colectivos a los que esto se dirige.
Y me parece fundamental entender la idea del derecho a la educación no como una utopía, sino como una distopía, es decir, como una utopía contraria, ¿ya?, que nos invita justamente a trabajar por fuera del sistema social en el que nos encontramos. Porque el gran problema del derecho a la educación, de los derechos sociales, etcétera, los derechos humanos, es que se trabaja en el centro hegemónico del capitalismo, el imperialismo. Y entonces luchamos por ampliar derechos, pero trabajando desde lo mismo que lo restringe. Y por eso que hoy día sabemos desde la academia o la investigación, todos escribimos, denunciamos, pero la realidad poco y nada cambia. Y por otro lado, nos topamos entonces con la necesidad de articular estos nuevos marcos de valores por fuera del sistema social establecido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inclusión, para que el ideal de inclusión exista realmente, tiene que constituirse una salida, una forclusión en términos de Jacques Lacan, ¿no?, por fuera del sistema social, ¿no? Y esto, bueno, son cosas que luego voy a retomar, pero quisiera partir por ahí. Bueno, ¿por qué entonces yo decía anteriormente que la inclusión entonces es un fenómeno estructural, ¿no? Una de las cosas más importantes es reconocer que hoy la inclusión no cumple su propósito como tal, es decir, transformación de la pedagogía, ¿no?, transformación de los modos sociales, ¿no? Básicamente porque tiene una debilidad para crear nuevos horizontes teóricos y políticos, y también educativos, ¿ya? Es decir, cuando entiendo la idea de los horizontes, es la imaginación epistemológica, es decir, cómo somos capaces de imaginar otros mundos posibles, cómo somos capaces de imaginar otros sistemas democráticos y económicos posibles. Hace poco estuve en el Perú y justamente mencionaba esto de la falta de imaginación epistémica, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos entender bien la idea de imaginación. Cuando uno dice imaginar, es la capacidad de proyectar, de construir y de idear otro mundo. Entonces, esta ausencia de proyección también viene sumado a algo que esta exposición aborda, que es la ausencia de los saberes o de conceptos que nos permitan leer el presente, de lo que yo he venido denominando historicidad del presente, ¿no? Cómo creamos saberes o ocupamos saberes que nos permitan justamente leer el presente. Bueno, y todo esto se alberga entonces en una ausencia o en una nebulosa que afecta a la comprensión de su estructura teórica. En su acepción tradicional, su tarea es articulada en torno a un problema técnico. ¿Qué es el problema técnico? ¿No? El problema técnico de la inclusión es lo que yo he denominado teorías acríticas de inclusión, es decir, teorías de asimilación y acomodación. Básicamente es como absorber grupos minoritarios, ponerlos en la escuela, hacerlos convivir y que imperceptiblemente vayan captando los marcos de valores de la cultura dominante, ¿no? Y esto de alguna manera da paso a, según a Wassertron, inspirado en Jung, todo lo que sería un ideal de asimilación, ¿no? Una asimilación arbitraria, es decir, un ideal de la diversidad donde se articula un sistema arbitrario que pone en evidencia las múltiples desventajas que atraviesan la experiencia subjetiva de un grupo particular. Esto es el problema ontológico de los grupos sociales. Cuando yo me refiero al problema ontológico, me refiero al problema del ser. Y por lo tanto el problema del ser en el campo de la educación inclusiva ha estado precedido por las diferencias implícitas de cada grupo social, las que generan un efecto de diferenciación y diferencialismo, ¿no? Y todo ello entonces da cuenta de dos cosas fundamentales: la incapacidad de los investigadores para aproximarse a su real objeto de conocimiento, producto de una ausencia, de una nebulosa que condiciona la estructura teórica del conocimiento, y por otro lado, y por todo ello, entonces, hoy día se observan reglas y políticas formalmente neutras que ignoran las diferencias de un grupo, las que a menudo perpetúan las desventajas de aquellas personas cuyas diferencias se definen como desviado, pero al centrarse en la diferencia se corre el riesgo de recaer o recrear el estigma con la que se ha cargado la diferencia en el pasado, el problema ontológico que yo ya les estaba comentando. Sin embargo, dado que ignoramos las diferencias de un grupo o de ciertos grupos en la política pública, lo que serían los llamamientos vacíos de la diversidad, porque tenemos llamamientos vacíos de la diversidad y llamamientos esencialistas de la diversidad, no implica que la gente ignore la vida y la interacción cotidiana. La opresión y las diversas acciones del poder continúan operando como leyes y los políticos declaran que todas las personas son iguales. Hay que eliminar el dilema de la diferencia, es necesario crear un significado político y emancipatorio con el objeto de reemplazar el significado excluyente y la construcción de una inclusión diferencial a través de las desigualdades.
En este sentido, la educación inclusiva como fenómeno estructural se dirige a intervenir en los formatos del poder, es decir, en las múltiples expresiones del poder. Cuando yo escribí mi primera tesis doctoral, me puse a pensar qué tenían en común, por ejemplo, la opresión, la segregación, la discriminación, la violencia estructural, la violencia silenciada, todas las patologías sociales crónicas que han estado permanentemente en la historia de la conciencia y de la historia de la humanidad. Bueno, ¿qué encontré? Encontré dos cosas. Una primera, que era aquella que nos decía que ¿qué tenían en común? Que eran expresiones del poder y que por lo tanto tenían una naturaleza regenerativa. ¿Qué quiere decir que tengan una naturaleza regenerativa? ¿No? Que en la propia estructura social necesita de ellas para su funcionamiento y estas van floreciendo, apareciendo por sí solas. Y por otro lado, también tenemos, ¿no? La idea de que tienen que el poder es regenerativo y además es performativo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado hablamos de lo regenerativo como algo que se puede ir produciendo y autoproduciendo por sí solo, y como algo performativo, como que actúa en la realidad, pero a través de sistemas de mascaradas, ¿no? Que es un concepto psicoanalítico a través del cual podemos ver que tiene diversas acciones, ¿no? O diversas operatorias en momentos particulares, ¿ya? O rostros diferentes. Por lo tanto, cuando yo digo que los formatos del poder, es decir, el concepto que alberga a la opresión, la exclusión, la discriminación silenciada, estructural, etcétera, etcétera, tiene una naturaleza regenerativa y por otro lado tiene una naturaleza performativa. ¿Por qué performativa? Porque actúa en la realidad de diversas maneras, ¿ya? Y con diversos rostros y con diversos matices de presentación. Entonces, la educación inclusiva, concebida como un fenómeno estructural, se dirige a intervenir en los formatos del poder. Y es en esto donde hoy día no hay conocimiento disponible para poder ingresar ahí, ¿ya? Hay un conocimiento declarativo, pero no un conocimiento metodológico que permita contrarrestar los efectos de los formatos del poder. En las normas, en los marcos de valores, símbolos, sistemas de relación y mediación político-cultural que modelizan su tarea y su discurso. En suma, es una transformación de las reglas institucionales que trazan el funcionamiento de la sociedad. La inclusión se refiere a la creación de sistemas intelectuales que permiten intervenir en cada uno de los ejes que generan profunda injusticia. Y sobre este particular es que hoy día hay debilidad metodológica y teórica para hablar. Por eso que una de nuestras líneas de investigación en el centro apunta a esto, ¿no? Y entonces esto nos lleva a pensar que hoy día hemos trabajado desde un pensamiento categorial, ¿no es verdad? Basado en el etiquetaje de personas, en la imposición de códigos de devaluación, lo que es propiedad, el pensamiento categorial es propiedad del problema ontológico de los grupos sociales, ¿no? Que a partir de las diferencias se producen mecanismos de devaluación social y etiquetaje. Entonces, el pensamiento categorial es ante todo una empresa destinada a reforzar imperceptiblemente una política de neutralización del sujeto, cosificándolo a una empresa particular al interior de un grupo determinado, la cual da paso a mecanismos de proliferación y procesos de diferenciación producto de las diferencias específicas de cada grupo. Lo correcto, entonces, es abandonar la práctica del pensamiento categorial, a pesar de que las políticas públicas necesitan de él para la asignación de recursos. Ya, por ejemplo, en la educación superior nosotros sabemos que las becas se dan a partir de personas con discapacidad, de grupos vulnerables, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es la regeneración permanente del individualismo metodológico. Lo correcto, entonces, o lo que sería oportuno, ¿no? Sería entonces un pensamiento relacional. Cuando hablamos de un pensamiento relacional, hablamos de que en su base está el movimiento y el encuentro, la plasticidad, que además son propiedades de la epistemología de la educación inclusiva. Cuando hablamos del pensamiento relacional, hablamos de mecanismos que van quedando entrelazados, que van siendo tejidos, hilvanados, unidos entre sí, ¿ya? Y esto otorga entonces la necesidad de generar mecanismos metodológicos para intervenir en los patrones y en los procesos interinstitucionales sistemáticos que impiden que las personas puedan construir destinos sociales más vivibles, ¿no? Y además el pensamiento relacional, que además nos lleva a ver que una persona
puede estar en un momento en este lugar de la sociedad, pero luego puede moverse y puede ser afectado por distintas expresiones del poder o sistemas de desigualdad, también implicaría entonces examinar cómo operan las estructuras sociales y cómo funcionan las estructuras educativas que capturan a determinados estudiantes y los arrastran hacia sus fronteras del derecho a la educación, ¿no? Sobre este particular, específicamente sobre las tecnologías de arrastre y los mecanismos de funcionamiento de la estructura educativa, es que hoy día también la educación inclusiva no dice nada en relación a cómo se produce este fenómeno teórica y metodológicamente, ¿no? Por tanto, entonces surge una pregunta: ¿cuáles son los tipos de inclusión y de exclusión sancionados por prácticas específicas y articulaciones del poder? Por todo ello, es correcto afirmar entonces que la tarea de la educación inclusiva implica un énfasis crítico de la pedagogía, no para desacreditar, sino para proteger y cuidar la educación. Este cuidado y protección, esta idea te cuido, te protejo, te quiero, ¿no? Implica entonces formar una pregunta, nuevamente la pregunta sobre qué es la educación, qué es la crianza, qué es la escuela, el estudiar, el pensar, ¿no? Y la libertad, por ejemplo. Bien. Si nos trasladamos entonces, de acuerdo a todo lo que yo he dicho, a la siguiente pregunta: si la educación inclusiva no es educación especial, entonces ¿qué es? La pregunta sería lo siguiente. Yo en general, cuando voy a algún lado presencialmente a hablar o hablo por videoconferencia, le pido a los participantes en tiempo real que puedan hacer una lluvia de ideas, de 5 ideas máximo, mínimo y máximo unas 7 ideas. Bueno, en este ejercicio yo les pido a los participantes que ellos establezcan una lluvia de ideas sobre ideas, palabras, conceptos que ellos crean que están íntimamente relacionados con la educación inclusiva. Bueno, entonces, ahora ustedes lo que van a hacer es hacer una lluvia de ideas con palabras, conceptos, ideas que ustedes creen que están íntimamente vinculados con la idea de educación inclusiva. ¿Por qué les pregunto esto? Para darnos cuenta de lo siguiente. Muchas veces las personas tienden a decirme que es una educación para todos, que debe construir justicia, que debe atender a la diversidad y a las diferencias, ¿no? que debe eliminar todos los efectos opresivos, etc. La pregunta es, si estas ideas son propias de la educación o de una práctica especializada. Cuando digo práctica especializada es un tipo de educación específico, ¿no? ¿Y por qué pregunto esto? Porque tanto la lluvia de ideas, recuerden, los conceptos nos ayudan a entender el objeto teórico, y por otro lado la lluvia de ideas, ¿no?, nos permite responder esta pregunta que yo les digo: si estas ideas son propias de la educación o son de una práctica especializada. Comúnmente las personas tienden a decirme: no, pues, estas ideas no son de una práctica especializada como hemos creído, sino son propiedad de la educación. Lo que entonces que tendríamos que mirar es por qué razón la educación, y como ya se ha abordado en distintas conferencias de este siglo, la educación ha perdido esta sustancia, ¿no? Ha perdido este propósito. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de que hay que respetar las diferencias, hay que incluir, por ejemplo, la interculturalidad, la cultura originaria, todo lo que el profesor Wehrer planteaba en su conferencia, ¿no? A mí eso o que tenemos que construir justicia, ampliar oportunidad, o que la educación es para todos, todas esas ideas no son intrínsecamente, a nivel epistemológico, no son propiedad de la educación inclusiva como asociada a una educación especial, son propias del sentido auténtico de la educación. Lo interesante aquí es darnos cuenta por qué estas ideas se han ido desgastando, se han ido perdiendo en las distintas propuestas gubernamentales y teóricas, y hoy día nos enfrentamos nuevamente a luchar por que la educación vuelva a conectarse con su sentido auténtico. Bueno, en este sentido, si la educación inclusiva no es educación especial, entonces ¿qué es? Entonces ya la pregunta ya la hemos respondido. Porque cuando decimos que la educación inclusiva no es educación especial, entonces aparece una idea que esta es una lucha contra el fracaso y la exclusión. Pero a su vez, lo que yo he podido revisar en la construcción de esta epistemología es darme cuenta que la educación inclusiva
también puede ser entendida como un proyecto político, pero sobre todas las cosas como un mecanismo de transformación y actualización de saberes, conceptos, disciplinas, ¿no? Y métodos dentro de la propia pedagogía, o teorías, saberes, conceptos que van convergiendo en el campo de la pedagogía y que van formulando esta idea de educación. Bueno, desde este punto de vista, entonces, el objeto no está en la inclusivo, sino que está en la educación. Y eso es lo que vamos a discutir a continuación. Bueno, por todo esto, también hay que entender que la educación inclusiva, para desarrollar un proyecto epistemológico, le ha resultado inevitable tomar prestadas herramientas conceptuales y miradas analíticas de diferentes disciplinas, paradigmas teóricos y movimientos políticos. Sobre todo, por ejemplo, en los movimientos políticos, porque una de sus condiciones de producción es la dimensión extrateórica. Y cuando hablamos de lo extrateórico, hablamos netamente de que es un saber que está en permanente movimiento, pero que se va modelizando, se va construyendo, va cambiando, dislocando a partir del encuadre cultural y de las demandas sociales de cada época, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la educación en sí misma siempre es extrateórica, porque está en esta estrecha relación con las fuerzas sociales de producción. Y por otro lado, también es importante, antes de comenzar, que la teoría de la educación inclusiva es una teoría viajera, ¿no? Recurriendo a la metáfora del viaje, ¿no? Que puede desarrollar la literatura, me ha permitido explicar entonces que ésta viaja por distintos campos del conocimiento, atraviesa múltiples disciplinas, pero jamás se queda fija en ninguna de ellas, ¿no? Es diaspórica, es decir, surge de una dispersión creciente de saberes repartidos por múltiples disciplinas, campos de conocimiento, método, objeto, y todo ello viaja, atraviesa y va tomando lo mejor de cada uno de estos campos, saberes, dimensiones para construir un nuevo saber. Por eso que yo he dicho que es una teoría sin disciplina, porque las disciplinas se forjan, ¿no? Como campos cerrados, con axiomas claramente estructurados, con un objeto claramente definido y con propósito desarrollado en torno a este objeto. Pero acá ya yo les he dicho que el objeto no está claro y que ha ido mutando progresivamente, y que el objeto y que el método tampoco existe y tampoco se entiende cuál es el camino metodológico. Por lo tanto, de alguna manera, al decir que es una teoría sin disciplina, estoy diciendo que atraviesa múltiples campos del conocimiento, extrae lo mejor de cada uno de ellos y crea un nuevo saber, ¿no? Somete a condiciones de ecología y traducción, pero por otro lado también podemos decir que no está fijo en ninguna disciplina, porque de alguna manera toma los aportes de múltiples de ellos. Por todo ello, la problemática de la diferencia y lo común son conceptos relacionales subyacentes en lo más profundo del campo epistemológico de la educación inclusiva. La educación inclusiva en su dimensión auténtica es una teoría propia del marxismo, es decir, es una construcción teórica contra la sociedad, contra las barbaries de la sociedad. Y lo inclusivo, como adjetivo, ¿no? Supone destacar los distintos significados que toman diferentes discursos. Es utilizada de forma prominente entre algunas de las corrientes intelectuales más críticas del momento. Por otro lado, el discurso de la multiplicidad de la diferencia también figura en un lugar destacado en muchos de los discursos y políticas feministas, antirracistas y posmodernas, pero que débilmente logran intervenir en las relaciones sociales que sostienen tales fenómenos. Y finalmente, el campo epistemológico de la educación inclusiva se convierte en un espacio de confluencia de las principales teorías radicales y críticas del mundo contemporáneo. Por todo ello, entonces, vamos a ver entonces que la inclusión insinúa un enfoque democrático en las decisiones educativas, pues se construye como una de las vías alternativas para lograr las transformaciones necesarias en educación, pero hay que siempre interrogar la idea del performativo absoluto. Y por otro lado, la injusticia y la exclusión se construyen por elecciones de personas con poder. Es en sí misma una estrategia para reformar la sociedad y la educación, y la idea de colocar personas con discapacidad y necesidades educativas especiales en aulas ordinarias es el principal reduccionismo con el que se ha fundamentado este enfoque, desvirtuando o violentando epistemológicamente a otras múltiples diferencias que también necesitan la movilización de nuevas racionalidades, de nuevas estructuras de escolarización, de nuevos procesos de educación para albergar sus necesidades y motivaciones. Por todo ello, podríamos distinguir entonces una teoría acrítica de la educación inclusiva y una teoría crítica de la educación inclusiva. Por un lado, la teoría acrítica, ¿no?
para mí se entiende desde mi posición teórica como aquello que no pone entre signos de interrogación aquello que lectura la realidad. Y por tanto articula su trabajo a partir de un fenómeno netamente funcional, ¿no? También se caracteriza por operar desde la reproducción, se basa en mecanismos de ajuste, acomodación a lo ya existente, se reduce a un espacio de abyección articulado por valores acríticos que imponen las figuras de la necesidad educativa, la diversidad sexual, la discapacidad preferentemente. Cuando digo abyección tomo este concepto desde Judith Butler, pero inspirada en Kristeva, ¿no? Para decir o denunciar cómo el espacio escolar en la visión que hoy día coexiste en inclusión y que a su vez regenera la ideología de la normalidad silenciosamente, nos lleva a pensar entonces en un sujeto, ¿no es verdad?, de la abyección, en un espacio educativo de la abyección, de niños raros, enfermos, con discapacidades, con problemas de aprendizaje, es decir, como un conjunto de características cualitativas de la expresión humana propias de la rareza, ¿no? Pero que hoy día están con un lenguaje mucho más sutil, pero que prácticamente se regenera la ideología de la normalidad. También pone énfasis en un sujeto universal, lo que da paso a los mapas abstractos del desarrollo, que son explicaciones desde la psicología crítica social, donde se dice que hay explicaciones piagetanas, lacanianas, ericksonianas, que ponen en riesgo a ciertos estudiantes y que privilegian o favorecen a otro tipo de estudiantes, ¿no? Entonces ahí lo interesante sería entonces revisar toda la contribución de Erika Burman, ¿no?, o Grieshaber y Canela, para deconstruir estas grandes explicaciones psicológicas, como lo ha hecho al día de hoy Alison Gopnik, sobre todo desmitificando el conocimiento con bebés y todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, la inclusión es un proceso técnico de minorización y absorción, presenta una visión objetivista y un problema ontológico que afecta a la comprensión de los grupos sociales en el contexto de la diferencia, conceptos que en sí mismos tienden a cerrar la acción humana y ubicarlo en el individualismo metodológico. Y por otro lado existe presencia de un esencialismo liberal, que es este otro concepto que yo he estado trabajando, que es básicamente la contraposición de marcos de valores, ¿no?, o de explicaciones. Por un lado, las políticas dicen que hay que atender la diversidad, que hay que incluir, que hay que construir justicia, mientras que los sistemas de evaluación, monitoreo o comprobación de la eficacia educativa llevan a lo contrario. Entonces coexisten discursos que son antagónicos en sí mismos, ¿no? Y finalmente la visión acrítica se sustenta en políticas afirmativas, en políticas que afirman reconocer, pero que no transforman o cambian las estructuras escolares para albergar a todas las múltiples diferencias que están presentes en el contexto escolar. Por otro lado, la teoría crítica de la educación inclusiva entiende el concepto de crítica, y por eso que este ciclo conferencia como la capacidad de poner entre signos de interrogación algo, ¿no? Es inspirado en Michel Foucault, sería aquello que desafiamos, contrarrestamos y entre todas las cosas desocializamos esas formas dominantes de entender. Para ello, entonces, desde el punto de vista de la búsqueda de una teoría crítica, ¿ya?, que por lo demás estos documentos van a salir ya en marzo del próximo año, van a estar en nuestro sitio web, por aquellos que todos lo quieran consultar, analiza las relaciones estructurales de funcionamiento de la sociedad, concebidas como fuerzas performativas, del modelamiento de la realidad y de la estructura escolar. Moviliza, por otra parte, nuevas racionalidades para entender el aprendizaje, la singularidad, la enseñanza, los procesos educativos, entre otras. Se propone enfatizar en la comprensión de los formatos del poder y cómo es su funcionamiento, a fin de intervenirlos y erradicarlos, y se interesa por crear un nuevo orden ético, pedagógico, social, político, cultural y económico, ¿ya? Su centro de actividad pedagógica surge de la multiplicidad de diferencias, ¿ya?, del diseño curricular del universo mosaico, y los conceptos son propiedad de la multiplicidad, lo que abre el campo hacia la variación infinita del ser, ¿no? Se reconoce que el espacio educativo y político es propiedad de la ontología de la multiplicidad y del pluralismo, pero la idea del pluralismo para mí sigue siendo crítico porque es un pluralismo bastante pasivo, bastante reduccionista, ¿no? Cuando decimos pluralismo no quiere decir estar de acuerdo con todo, sino que el pluralismo está más en la idea del disentir, de aceptar que existen múltiples cosas, también no estar de acuerdo para fabricar una nueva visión. Y por otro lado tenemos la idea de justicia social y educativa articulada como una política de transformación, ¿no?, en términos de Fraser. Ya no nos basta con reconocer, ya no nos basta con visibilizar, sino que crear estrategias de intervención para que justamente frenen estas fuerzas opresivas
y que restringen el potencial crítico de cada uno de los grupos sociales que asisten a la escuela. Por tanto, y a la sociedad. Por tanto, la imagen que aparece acá a continuación, por un lado nos habla de que, que se sintetizan los niveles de comprensión epistemológica de la educación inclusiva. Por un lado, a nivel ontológico, que alude a la propiedad del ser, a la comprensión del ser, en este caso es propiedad del pluralismo y de la multiplicidad. A nivel epistemológico, cuando yo hablo de epistemología o abordo la idea de la epistemología, la abordo en referencia a algo que es la construcción del conocimiento. Y nosotros, en general, los seres humanos hacemos epistemología a día. La gente tiende a pensar erróneamente que la epistemología es el positivismo, la hermenéutica. Esos son modelos de investigación. Cuando yo hablo de epistemología, hablo de cómo cada campo de conocimiento tiene una forma particular, tiene una naturaleza en la construcción de su conocimiento. Y por lo tanto, en este caso, nos damos cuenta de que su base es postdisciplinar. ¿Qué quiere decir postdisciplinar? Que no está fija en ninguna disciplina, que trabaja por fuera de las disciplinas y en las intersecciones de las disciplinas, extrayendo lo mejor de cada disciplina a fin de fabricar un nuevo conocimiento, ¿ya? Y por eso que el orden de producción, ¿no?, las leyes de funcionamiento de este campo están puestas siempre en la diseminación y en lo diaspórico. El universo conceptual, ya dijimos que eran conceptos de la multiplicidad, y a nivel metodológico entonces nos damos cuenta que no hay un método claro, sino que más bien un entrecruzamiento, un mecanismo de hibridación de distintas herramientas metodológicas, lo cual asume la necesidad de crear un método, ¿no?, y un objeto desde una perspectiva postdisciplinar, que es lo que surge aquí, ¿no? Y por todo ello, la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión. Nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques de la educación coherentes con las poblaciones cambiantes de nuestros tiempos. Entonces, vamos a lo que nos convoca. Epistemología de la educación inclusiva. ¿Cómo se construye su conocimiento? Entonces se encuentra el objeto. Cuando yo les preguntaba por la lluvia de ideas, era para esto, ¿no? Como ya yo dije, en general, erróneamente la gente tiende a ubicar el objeto en la palabra inclusiva, en el adjetivo inclusiva. Pero sin embargo, el adjetivo inclusiva tiene la capacidad de pensar en negativo y en positivo, ¿ya? Tiene la capacidad de tener un tropismo positivo y un tropismo negativo. Por lo tanto, en lo positivo nos ayuda a visibilizar y denunciar, pero en su sentido negativo nos lleva a pensar en prácticas de asimilación, en prácticas técnicas y de absorción, y en términos dicotómicos, incluido, excluido, etc. Mientras que cuando ubicamos, por ejemplo, el objeto en la educación, nos damos cuenta, ¿no?, que finalmente la idea del cambio es permanente en la educación y que las características intrínsecas de la pedagogía, de la inclusión, son propias de la educación. La pregunta es, ¿qué ha pasado que estas ideas se han perdido? Bueno, ahí viene toda la suerte de que la idea de educación está alojada al centro del capitalismo, del colonialismo y del imperialismo, y eso lo que hace es restringir su fuerza transformadora. Por lo tanto, su interés fundacional consiste en el develamiento de nuevas formas intelectuales y metodológicas que interroguen los modos de pensar, experimentar y practicar la educación inclusiva desde la cristalización de espacialidades educativas y estrategias que contribuyan a movilizar nuevas racionalidades para abordar y problematizar la escolarización, el desarrollo ciudadano y político, así como interrogar acerca de las posibilidades que proporcionan los marcos y los vocabularios existentes. Ante la heterotopicalidad, los múltiples temas que en ella convergen y que van definiendo su campo de producción. Por lo tanto, de alguna manera, las características epistemológicas de la educación inclusiva, ¿no?, son micropolíticas en su versión epistémica y analítica, heterotópica y una praxis de la monada, porque invitan a la construcción de otros espacios educativos, de un tercer espacio, fuera de todo tiempo, fuera de todo lugar, ¿no? Que esto es coherente porque en realidad en educación los grandes fenómenos nunca se abordan. Van creciendo, 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 creciendo y los problemas siguen estando. Lo que pasa es que se trabajan ciertas modas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo implanto ideas dentro de un espacio educativo? Ese espacio educativo se desgasta y muere. Lo mismo sucede entonces con los espacios escolares. Desde su base epistemológica tiene un sentido postdisciplinar, postcrítica y performativa, y esta epistemología funciona en base a condiciones de ecología del saber y traducción.
Por todo ello, la educación inclusiva no suscribe a ninguna práctica teórica o metodológica en particular, sino que se construye a través del movimiento, el encuentro, la plasticidad, la constelación de saberes, métodos, objetos, teorías, formando un pensamiento temporal para problematizar los principales fenómenos educativos. Trabaja en las intersecciones de las disciplinas, es decir, se ubica en la confluencia de dos o más disciplinas y va construyendo un saber a partir de mediaciones, negociaciones, de evaluaciones, diálogos que entre ellos se pueden establecer. Y por lo tanto es un campo de conocimiento con un funcionamiento fractal. Desde este punto de vista, la construcción epistemológica de la educación inclusiva expresa un patrón de funcionamiento basado en el encuentro y en el movimiento, cuyo ensamblaje forma, en palabras de Ball, un pensamiento temporal. Por tanto, afirmar que la educación inclusiva es una teoría sin disciplina no solo refiere a su naturaleza postdisciplinar y a la producción de lo nuevo, sino más bien al conjunto de mecanismos de reorganización de la ciencia educativa y a la pedagogía desde las afueras y las intersecciones de la disciplina, evitando encapsularse en ellas. Por todo ello, el conocimiento emerge de la extracción de los aportes más significativos, diaspóricos y viajeros, de sus campos de conocimientos y objetos confluyentes, cuya operación constituye la clave para avanzar en la construcción de sus saberes auténticos, propios. Por lo tanto, esta es una pedagogía, lo propio sería una pedagogía de la multiplicidad. Su naturaleza indisciplinar, no fija en ninguna disciplina, exige también la creación de nuevos modos de lectura y producción en el abordaje de sus fenómenos. Ahora, cuando nosotros miramos, por ejemplo, y decimos que otros modos de lectura, entonces esta epistemología de la educación inclusiva, desde su surgimiento, ha sido tematizada y problematizada en referencia a un espacio relacional de múltiples objetos, métodos, problemas, teorías, métodos, que mayoritariamente estudian y se interesan por la comprensión del ser humano y sus problemáticas. Pero además, este es un espacio relacional de tipo extradisciplinar. ¿Qué quiere decir que sea extradisciplinar? Que tiene la capacidad de conectar, ¿no?, campos alejados de su actividad científica frente al fenómeno de la educación inclusiva y la educación. Y eso ha permitido en mi propio trabajo teórico comprender y determinar otros saberes que podrían contribuir a pedagogizar la forma que hoy día entendemos de la educación inclusiva. Y la espacialidad epistémica entonces de la educación inclusiva emerge desde un pensamiento temporal que va definiendo sus lugares de configuración, fases de periodización, gramáticas y producción de sentido a través de patrones de movimiento y desplazamientos surgidos en un espacio de tipo diaspórico y rizomático, cuyos desplazamientos se ensamblan bajo la lógica del dispositivo, confluyendo en un espacio de encuentro denominado por Pratt zona de contacto, y posteriormente sometiendo dichos cuerpos de saberes e influencia organizativa a traducción, es decir, a un proceso donde yo vuelvo legibles esos saberes y los pongo en sintonía con los propósitos teóricos, epistemológicos de la inclusión. Entonces, ¿cuáles son los objetos, los métodos, las teorías entre las cuales se moviliza y opera la comprensión epistémica de la educación inclusiva? Y por todo ello, entonces vemos que este es un campo de confluencias concebido en él, cada campo de confluencia, que son los campos de conocimiento que estructuran, ¿no?, como lo postcolonial, los estudios visuales, la filosofía analítica, la filosofía de la diferencia, ¿no?, los estudios sobre ciencias políticas, los estudios de género, los estudios queer, etc. Se consiguen cada uno de estos campos como singularidades, ¿no? Y por lo tanto es necesario, en el caso de los discursos, como son los del discurso feminista, crear criterios metodológicos para darle estatus de disciplina. Por todo ello, el campo de conocimiento de la educación inclusiva se convierte entonces en un mapa abierto, es decir, es conectable en todas sus dimensiones, desmontable, reversible, susceptible de recibir constantemente modificaciones, puede ser roto, invertido, adaptarse a montañas de cualquier naturaleza, ser comenzada su realización por un individuo, grupo, formación social. Se le puede dibujar en un muro, concebirlo como una obra de arte, construirlo como una acción política o como una meditación. Puede ser uno de los caracteres más importantes del rizoma. Por lo tanto, las propiedades centrales del campo de conocimiento de la educación inclusiva son que tiene múltiples entradas, ¿no?,
pero que las múltiples entradas yo puedo acceder de distintas comprensiones disciplinarias o enfoque y siempre toparme con el tema de la autenticidad, ¿no? Y por otro lado, también aparece la idea de que es un campo elástico, que alberga una multiplicidad de elementos y que además es viajero, es diaspórico y es rizomático. Por todo ello, el pensamiento epistemológico de la educación inclusiva es el pensamiento de la relación, el dispositivo ensamblaje, del movimiento epistémico y de saberes, la diáspora epistémica, y del encuentro, la zona de contacto y producción de lo nuevo. Fabrica de esta forma una frontería epistémica. ¿Qué es una frontería? Es un espacio indeterminado, un tercer espacio, lo que yo denomino como espacio heterotópico, un espacio fuera de todo tiempo, fuera de todo lugar, que permita albergar estos principios, ¿ya? Es decir, una zona de indeterminación, de apertura, de creación, un tercer espacio, denominado heterotópico, coherente con la naturaleza postdisciplinar de este enfoque. El conocimiento auténtico de la educación inclusiva, de naturaleza postdisciplinar, apela a la ruptura de los límites de las disciplinas, trabaja en la producción de lo nuevo, razón por la cual la tematización y localización de sus saberes constituye una tarea compleja y de amplio alcance. Por todo ello, el orden de producción, vamos a afirmar que el orden de producción, es decir, las leyes de funcionamiento de un campo de conocimiento, eso es el orden de producción. En este caso funcionan desde la diseminación y desde un foco transcientífico. Bueno, su base epistemológica entonces queda definida en una dimensión podisciplinar, mientras que sus principales condiciones de producción son el diasporismo de saberes, la dispersión, un orden de producción basado en la diseminación, ¿ya?, en un movimiento no lineal, la dimensión extrateórica como una de sus principales condiciones de producción, en la modelización del fenómeno y en la determinación de la naturaleza del sujeto y su carácter performativo. Entonces, sintetizando, sus condiciones de producción son la dimensión extrateórica, la diáspora epistémica y el carácter performativo. Ahora, y recordar que este es un conocimiento que se construye a partir de una diseminación. Su orden de producción funciona en lo diseminal. Por lo tanto, siempre, desde este punto de vista, la episteme es el conjunto de conocimientos que condiciona la comprensión y la interpretación del mundo en cada época. Es el conjunto de aspectos que inciden en un modo de pensar particular. Como campo de conocimiento, entonces, y principios epistemológicos del orden de producción, vamos a ver entonces que este es un campo multivalente, es un espacio que opera en la complejidad, en la construcción de lo nuevo, en la discontinuidad y en la producción, en la exterioridad epistemológica. Su comportamiento procede de lo no lineal y es un campo polifónico. Este es un campo, el campo de conocimiento de la educación inclusiva, es un campo atravesado por una complejidad de condiciones de producción, cuyo principio rector es la diversidad y la heterotopicalidad. En ella se observan saberes, conceptos y herramientas metodológicas compuestas por usos mixtos, múltiples, híbridos y variados. Es un campo que se expresa en términos de una diversidad epistemológica. Por todo ello, el espacio diaspórico de la educación inclusiva opera como una constelación de ideas, intereses, posiciones, geografías epistémicas, objetos y teorías que confluyen en una espacialidad rizomática y en un ensamblaje basado en la lógica del dispositivo, en la captura. Modelan diversos discursos, puntos de encuentro, constituyendo de esta forma la producción de su campo intelectual. El espacio de la inclusión, concebido como espacio de encuentro, entre una amplia, extensa y rica multiplicidad de saberes, campos de conocimientos, objetos, métodos, objetivos, teorías, que se conectan, dialogan, visitan, movilizan, interseccionan, colisionan y constelacionan. Es un campo caracterizado por la heterotopicalidad. Y sobre este punto me quiero detener, porque en realidad cuando hablamos de la heterotopicalidad hablamos de que es un campo que se alberga múltiples discusiones de diversa naturaleza. Sin embargo, cuando uno sigue las trayectorias o los itinerarios de esas discusiones, nos damos cuenta que estas discusiones no son nuevas, sino que constituyen discusiones clásicas dentro de sus principales campos del conocimiento, como son discusiones sobre la filosofía analítica, la filosofía de la justicia, la diferencia, etc., ¿no?, que ya son discusiones clásicas en campos como la filosofía, el feminismo, lo postcolonial, etc. Entonces, frente a todo esto, tendríamos que preguntarnos qué políticas se inscriben y qué fantasías, deseos, ambivalencias y contradicciones actúan a través de o por dinámicas particulares del poder. ¿Cómo son marcados, reinscritos
transgredido los campos heurísticamente definidos como cultural, económico, político, psíquico y social a través de la inclusión. Para desarrollar este proyecto ha resultado inevitable tomar prestadas herramientas conceptuales y miradas analíticas de diferentes disciplinas, paradigmas teóricos y movimientos políticos. De allí el sentido postdisciplinar de la educación inclusiva. ¿Cuáles son los marcos políticos y teóricos que inscriben el accionar de la inclusión? ¿Cuáles son las corrientes intelectuales que codifican y el contexto social y cultural en el que están arraigadas? Por todo ello, el conocimiento de la educación inclusiva, claro está, no le pertenece ni encuentra su legado en la imposición epistémica y pragmática de la educación especial, donde esta última carece de una comprensión epistémica a pesar de evidenciarse numerosos esfuerzos reflexivos al respecto. No hay claridad sobre su origen y naturaleza en relación a su conocimiento, constituye uno de los principales fracasos cognitivos de la educación inclusiva, además de promover un efecto de hibridación y falsificación de sus cuerpos de saberes, lenguajes y condiciones pedagógicas e interpretativas. Por el contrario, si los investigadores han redundado en este error, ha sido única y exclusivamente por su incapacidad de aproximarse a su real objeto. Por todo ello, y como ustedes pueden ver ahora, aparecen entonces tres campos de conocimiento. Un campo falsificado, que cuando hablamos de premisas falsas, argumentos o saberes que no están en sintonía con la estructura epistemológica auténtica de la inclusión y que tiene una naturaleza multidisciplinar, donde encontramos todos los saberes propios de la educación especial preferentemente. Luego un campo mixto, ¿no? O híbrido, que es el momento actual, donde encontramos un entrecruzamiento de visiones teóricas paradigmáticas, ¿ya? Y eso es interdisciplinar. Y el campo auténtico, que es el campo postdisciplinar, que es lo que corresponde a la naturaleza real del conocimiento de la educación inclusiva. Y por todo ello, la comprensión del objeto de la educación inclusiva expresa un conjunto de especificidades sobre su naturaleza, siendo algunas de las más relevantes las siguientes. Es un objeto en permanente movimiento. El ensamblaje de su campo de conocimiento se compone de múltiples objetos de conocimiento tematizados según diversos alcances respecto de su campo de lucha. Y 3. Al constituir una empresa destinada a la creación de un saber acorde a la extensión educativa, no presenta una naturaleza de fijeza epistémica, más bien se convierte en una estrategia de movilización de las fronteras epistémicas que convergen mediante la lógica del dispositivo. Existen múltiples objetos de conocimiento según periodizaciones particulares del pensamiento educativo. En otras palabras, es algo que no le pertenece a ninguna disciplina en particular. Un examen epistemológico con estas características no es suficiente únicamente al organizar un listado acerca de cuáles serían las convergencias disciplinarias más relevantes y significativas implicadas en el estudio de la educación inclusiva. El objeto de estudio requiere un análisis dentro del conjunto de todas estas disciplinas. En este conjunto, cada disciplina contribuye con elementos metodológicos limitados, indispensables y productivos que, vinculados unos con otros, ofrecen un modelo coherente de análisis y no una mera lista de problemáticas. Por todo ello, todo esto entonces, mejor dicho, exige concebir la inclusión como el campo, la educación inclusiva como la circunscripción intelectual y los estudios sobre educación inclusiva como el sistema de formalización académica. La figura que usted puede observar a continuación sintetiza de mejor manera estas ideas. Y bueno, entonces, sintetizando, los pasos en la construcción de esto sería: el conocimiento de la educación inclusiva se construye diaspóricamente. Esto quiere decir que hay una dispersión de saberes repartidos por diversas geografías del conocimiento, lo cual permite a su vez reconocer la determinación de los fracasos cognitivos, los mecanismos de falsificación del conocimiento, todo ello nos invita a la creación de una metodología de saberes auténticos propios del campo de la educación inclusiva, lo cual implica un proceso de traducción, es decir, volver legibles, depurar estos saberes para crear un nuevo marco teórico y finalmente la creación de un nuevo marco teórico y metodológico, la creación de otros modos de producir y fabricar el conocimiento y con ello producir una discusión pragmática de criterios de validez alternativos, situados y contextuales, ¿no? Bueno. Y finalmente, para no aburrirlos, porque yo sé que soy un poco aburrido, me gustaría, no se los digo en broma, me gustaría
contarles entonces que los conceptos, ¿qué son los conceptos, no? El trabajo con conceptos. Ya Romina, en su conferencia, ella de forma muy acertada y muy académica expuso sobre los conceptos en el campo psicopedagógico. Yo me encuentro escribiendo mi segunda tesis doctoral, ¿ya? Y les cuento esto porque un poco me quedé picado después que terminé la primera, porque no me dio tiempo de abordar algunas cosas y quise hacer la segunda por eso. Bueno, por eso estoy trabajando los conceptos, estoy haciendo historia conceptual de la educación inclusiva y me gustaría un poco aclararnos en torno a los conceptos, ¿ya? En general, los conceptos no son simples palabras. Los conceptos tienen la capacidad de conectar campos de conocimiento, tienen la capacidad de generar diálogo y condiciones de comprensión entre campos de conocimiento. Los conceptos, o referirnos al estudio de los conceptos, no son cuestiones netamente teóricas y banales, redefinen la realidad. A través de los conceptos nosotros ingresamos a la realidad, tomamos partida de la realidad, estructuramos nuestra clase. Por tanto, los conceptos poseen siempre una capacidad fundacional inherente a su descubrimiento. Un nuevo concepto funda un campo de conocimiento, consiste en categorías claramente definidas. Por ejemplo, al ser la educación inclusiva un campo de conocimiento que no está construido, los conceptos nos ayudan a nosotros a reemplazar los métodos, por ejemplo. Los conceptos deben proporcionar acceso auténtico a la comprensión del fenómeno. Todo concepto nómade tiene la capacidad de propagación. Esto sirve para explicar los mecanismos de propagación y cambio de cada concepto en su paso por distintas disciplinas, alterando sus fuerzas epistémicas y significados conceptuales. Un concepto para organizar nos ayuda a organizar los fenómenos de forma nueva y relevante. Un concepto